Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio muy sencillito, pero que vamos a intentar aclarar todos los parámetros que participan dentro del movimiento circular. Bien, fijaos que aquí lo que he tratado de representar es un tren que se va moviendo en esta dirección y este va a ser el circuito por el cual se va moviendo. Entonces, lo primero que me dicen, el único dato que me dan es que tarda 3 vueltas, tarda 12 segundos. Es decir, si está aquí, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, tarda 12 segundos en hacer eso. Y también me dice que el radio, es decir, de aquí a aquí, son 2 metros. Vamos a ir entonces por la primera variable. Me dice el periodo. ¿Qué es el periodo? Bien, el periodo tenéis que entender que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Es decir, si yo pongo aquí un punto, empiezo a poner el cronómetro, cuando llegue aquí, eso será el periodo. Muy bien, pues fijaos, es muy sencillito, ¿no? El periodo se medirá en cuántos segundos tarda en dar una vuelta. Pues simplemente voy a aplicar eso. ¿Cuántos segundos? Pues fijaros, yo sé que en 12 segundos me da 3 vueltas. Pues ya está. Estamos hablando que tardaría 4 segundos en una vuelta. ¿Veis? Ese sería el periodo. Sencillo, ¿no? Vale, lo que ocurre es que normalmente no decimos segundos por vuelta, sino decimos periodo 4 segundos. Ya indicamos, ya sabemos que se está refiriendo a una vuelta. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Lo que es la primera parte. Vámonos a la frecuencia. Para calcular la frecuencia es ahora, esto se va moviendo, ¿no? Yo quiero saber cuántas vueltas va a dar por segundo. Fijaros, cuántas vueltas va a dar por segundo. ¿Veis aquí? Vuelta, segundo. Tendré que darle justamente a esto a la vuelta. Efectivamente, si yo quiero calcularlo a partir del periodo, tenéis que saber que la frecuencia, que se suele escribir como nu, una letra griega en vez de f, sería 1 partido por t. Y entonces esto sería, fijaos, un cuarto y ahora arriba va vueltas y abajo va segundos. ¿De acuerdo? Luego esto sería 0,25 vueltas por segundo. Vale, pues realmente la frecuencia, como ya sabemos que se refiere a vueltas, se mide normalmente en 1 partido por segundo, y 1 partido por segundo se llaman hercios. Es decir, aquí la unidad que se suele poner es hercios, así. Es decir, si tiene 0,25 hercios, quiere decir que da 0,25 vueltas en un segundo. ¿Veis la diferencia con el periodo? En el periodo es que en dar una vuelta tarda 4 segundos. Muy bien, vamos al siguiente punto. El siguiente punto va a ser calcular su velocidad angular. Bien, para calcular su velocidad angular, lo único que tenemos que saber es cómo se relaciona, es decir, cuántos radianes da por segundo. Vamos a ponerlo. La velocidad angular, omega, son radianes partido por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si aquí estoy midiendo un ángulo, ese ángulo se va a mover en un segundo, imaginaos que está aquí, ¿no? Y medimos desde aquí. Vamos a poner, medimos desde aquí, ¿vale? Estamos aquí. Y luego va a irse a esta posición. Pues se ha movido esto, ¿veis? Se habrá movido esto en un segundo, ¿no? Vale, pues esto es el ángulo que se ha movido por segundo. Eso es lo que quiere decir que es la velocidad angular. ¿Cuántos radianes, porque hay que expresarlo en el sistema internacional, se mueve por segundo? Se puede calcular de varias maneras. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que podemos hacer es simplemente un cambio de unidades. Observar. Donde están radianes, vamos a poner las vueltas. Fijaros, 3 vueltas. Y ahora, ¿en cuánto tiempo? En 12 segundos. ¿Y aquí tengo que pasar esto? Tengo que pasar vueltas a radianes. Y segundos ya lo tengo en segundos. Luego vamos a pasar vueltas a radianes. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillito. Factor de conversión. Ahora, vuelta irá aquí abajo y arriba irá radianes. La pregunta es, cuando esto dé una vuelta, ¿cuántos radianes se ha movido? 2pi, ¿veis? 2pi, si se moviera media vuelta sería pi. Si se mueve un cuarto de vuelta sería pi medios. Y una vuelta entera sería 2pi. Por lo tanto, una vuelta sería 2pi. Y entonces ahora ya puedo tachar vuelta con vuelta y ya simplemente realizo la operación. Sería 6pi partido por 12. Y así serían radianes partido por segundo. Y esto es igual, fijaos, a pi medios radianes partido por segundo. ¿Otra manera de calcularlo? Pues otra manera de calcularlo hubiera sido, por ejemplo, a partir de su expresión. Fijaos, yo sé que la omega es cuánto se mueve. Pues cuánto se mueve en dar una vuelta, por ejemplo, son 2pi. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Efectivamente, un periodo. ¿Lo veis? O podría haber hecho el inverso de
del periodo, que sabemos que es la frecuencia, y lo hubiera expresado de la siguiente manera: 2pi nu. Puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el periodo. Pues sería 2pi partido por el periodo, que son 4 segundos, me daría pi medios, lo mismo, ¿veis? Radianes partido por segundo. Luego existen varias maneras de calcularlo. Ahora, esto recordad que es un vector. Entonces, al ser un vector, si el tren gira así, entonces iría hacia vosotros. Si el tren girara así, iría hacia adentro. ¿De acuerdo? Vale. Vamos ahora a su velocidad lineal. ¿Vale? ¿Y cómo calculo yo ahora la velocidad lineal? Pues muy sencillo. Muy sencillo. Veréis. Porque yo voy a decir, ¿a qué es igual la velocidad lineal? Pues bueno, la velocidad lineal, ya sabéis que las magnitudes lineales respecto a las angulares es multiplicar por el radio. Entonces la v será la velocidad angular por el radio. Vais a ver cómo tiene sentido. Fijaos, si lo miro por unidades, la velocidad ¿en qué se mide? La velocidad se va a medir en metros partido por segundo. ¿Y esto en qué se mide la omega? La omega se mide en radianes partido por segundo, ¿veis? ¿Y en qué se mide el radio? El radio se mide en metros. ¿Os dais cuenta del detalle? Metro pasa aquí multiplicando y me queda metro partido por segundo. Y muchos de vosotros diréis, ¿y qué pasa con radián? Es que radián realmente es una unidad para indicar en qué estoy midiendo el ángulo, pero no se trata como una unidad como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente multiplicar la omega por la r. Bueno, pues muy sencillito. Como la omega la tengo que v será igual a pi medios por el radio. El radio me dice que son 2 metros. Por lo tanto, serán pi, que aquí normalmente ya no se dejan pi cuando es lineal, sería, pondría 3,14, ¿no? 3,14, ¿y ahora qué? Metros partido por segundo. Y hay una cosa más que sé, y es, ¿hacia dónde va esa velocidad? Ya sabéis que siempre será tangente, por ejemplo aquí, tangente a la trayectoria. Esa será su velocidad. Muy bien, ya tengo su velocidad. Ahora me dice, calcula todas las aceleraciones. Esto es interesante. A la hora de calcular todas las aceleraciones, primero tengo que ver si es un tipo de movimiento uniformemente acelerado o no. ¿Por qué motivo hay que hacer eso? Veréis, porque vamos a ver la relación que existe entre las aceleraciones angulares y las aceleraciones lineales. Como aceleraciones angulares solamente tengo una. ¿Cuál es? Pues tengo alfa. ¿Y la alfa qué es igual? Pues mirar, como siempre, la derivada de lo que se mueve en el ángulo con respecto del tiempo. Pero el ángulo no, el ángulo sería 2 veces. Mejor lo ponemos con la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Es decir, si la velocidad angular depende del tiempo, entonces hay aceleración. Si no, es un movimiento uniforme. Y aquí veo que la velocidad angular, ¿veis que es constante? Siempre es constante en todo el movimiento. Por lo tanto, su aceleración angular, para mi caso, valdrá 0. Es decir, es simplemente un movimiento circular uniforme, lo único que me está diciendo. Y ahora la pregunta es, ¿aun haciendo esto, tendría aceleraciones? Claro que tengo aceleraciones, ya sabéis que son las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues primero vamos a recordar cómo se dibujaba. Ya sabéis que en un movimiento de este tipo, lo que yo me encuentro es que, por un lado, tengo una aceleración tangencial que va tangente a la trayectoria y una aceleración normal que va hacia dentro de la trayectoria. Vamos a ver cuáles eran esas dos aceleraciones, que seguro que las recordáis. Esas aceleraciones eran la aceleración tangencial, que valía la diferencial del módulo de la velocidad respecto del tiempo, y la aceleración normal, la que va perpendicular a la trayectoria, que es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Incluso esta última se puede expresar de otra manera, es decir, porque fijaos que yo sé cuánto vale la v, que vale omega por r, luego aquí podría poner omega cuadrado r cuadrado, y si yo pongo eso, me va a quedar omega cuadrado r cuadrado partido por r va a ser igual a omega cuadrado por r. Sería la otra manera de calcularla, pero vamos, que en esencia es exactamente lo mismo. Vale, pues la primera cosa que vemos, ¿cómo es la velocidad? ¿Cómo es el módulo? ¿Veis que es constante? Luego esto no cambia, luego esto valdrá 0. Pero por otro lado, podemos ver que vale 0 viendo cómo se relaciona con la aceleración angular. Y entonces, para ver cómo se relaciona con la aceleración angular, vamos a ver, sería de la siguiente manera. Fijaros, la aceleración tangencial, esa sería la aceleración angular por el radio. Así que vemos que, como vale 0, pues esta también valdrá 0. Es decir, no tenemos ningún problema. Aquí pondremos
0. Muy bien, es decir, no tengo aceleración en esta componente de aquí, la misma que lleva la velocidad. ¿Pero qué pasa con la normal? La normal sí, porque esa lo que me indica es el cambio de dirección. Y, fijaos, la velocidad es constante, pues perfecto, tengo aceleración. Pues puedo hacerlo aplicando esto o aplicando esto. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aplicando ahora la omega, por hacerlo un poco diferente. Entonces tendré que la aceleración normal será igual a la omega cuadrado por r. ¿Quién es la omega? La omega hemos visto que vale pi medios, luego será pi cuadrado partido por 4. Y ahora multiplico por el radio. El radio son 2 metros, ¿no? Pues me va a quedar, fijaros, pi cuadrado partido por 2. Y esto lo puedo expresar sustituyendo pi por 3,14 o dejándolo así, no pasaría nada, ¿eh? Metro partido por segundo al cuadrado. Esta sería su aceleración normal. Y si la dibujara, iría aquí, como podéis ver, va hacia el centro. ¿Veis? La velocidad tangente, la aceleración normal hacia el centro. Y la tangencial va en la misma dirección que la velocidad. Fácil, ¿no? Yo creo que se entiende. Vale, vámonos ahora al último apartado. El último apartado es el F. En el F me dice ahora que el tren, inicialmente, se encuentra en reposo. Y ahora dice que tarda 2 segundos en alcanzar la velocidad de régimen. ¿Cuál es la velocidad de régimen? Puedo verla de dos maneras. O bien su velocidad angular, o bien su velocidad lineal, me da igual, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Velocidad de régimen quiere decir que ya se queda con esa velocidad todo el tiempo. Inicialmente aquí vale 0 y hasta que no alcanza su velocidad, pues tarda un tiempo. ¿Y cómo lo hace? Dice que tarda 2 segundos en hacerlo. Vale, pues hay que calcular espacios que necesita para conseguirlo, de un montón de cosas. Venga, pues vamos a hacerlo, muy sencillito, porque nosotros sabemos que las ecuaciones de los movimientos acelerados, ¿cuáles van a ser? Fijaos, ahora la omega, que va a depender del tiempo, será igual a la omega inicial más la aceleración por el tiempo. Y por otro lado tengo el ángulo que se va a mover, ese tren, sería el teta inicial más la omega inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vale, pues vayamos ahora a calcular cada uno de los parámetros de estas ecuaciones. Vámonos al primero. Fijaros, esto me dice la velocidad angular en esos 2 segundos, cómo va cambiando, lo hace de esta manera. Pero yo sé que a los 2 segundos pasa algo, ¿sí? Porque la velocidad a los 2 segundos la he calculado antes, ¿no? Claro, yo sé que la velocidad angular, a los 2 segundos, ¿cuánto vale? La velocidad de régimen. Y esa vale pi medios. Pues pi medios. Esto será igual a la velocidad angular inicial. Dice que estaba parado, por lo tanto, 0. Más la aceleración angular por el tiempo, que acabamos de poner 2 segundos. Por lo tanto, de aquí podría despejar cuánto vale la alfa. Y la alfa vale pi cuartos radianes partido por segundo al cuadrado. Ya tengo esa aceleración angular. Ahora, vamos a ver lo que recorre. Lo que recorre será teta. ¿Pero en cuánto tiempo? En 2 segundos. En 2 segundos, ¿cuánto recorre? La teta inicial, que es esta de aquí. Pues si supongo que aquí pongo la teta inicial, aquí pongo el 0, pues esto sería un 0. 0. Más la omega inicial por el tiempo, pues sería 0 por 2, que sería 0. Y ahora más 1/2 de la aceleración pi cuartos por 2 al cuadrado. Y si realizo esta operación, me va a quedar pi medios radianes. Es decir, se mueven, ¿cuántos grados tarda en alcanzar la velocidad de régimen? 90 grados. Tarda un cuarto de vuelta en alcanzar esa velocidad de régimen. Y entonces ahora eso es lo que me pregunta aquí, que calcule ese espacio y que lo calcule de todas las maneras posibles. Cuando lo calculo en radianes, serían pi medio. En grados, 90. En vueltas, vamos a hacerlo en vueltas para que veáis cómo se hace. Pues si yo tengo pi medios radianes, simplemente un cambio de unidad. Fijaros, radianes va abajo y vuelta va arriba. Una vuelta, 2pi radianes. Y entonces ahora, tacho radian, tacho esto, y me va a quedar que en un cuarto de vuelta lo adquiere. Y ahora, si me lo pides en metros, pues no pasa nada, porque yo sé que el espacio que recorre, igual que le pasaba la velocidad, que era omega por r, el espacio que recorre será el ángulo por r. ¿Qué ángulo se ha movido? Pi medios. ¿Qué radio tengo? Pues hemos dicho que son 2 metros. 2 metros. Pues tacho, y lo que se mueve son pi metros. Cuidadito, estos son metros. Entonces mejor ponerlo como 3,14 metros. Eso es el espacio que ha recorrido el tren. Bueno, espero que lo hayáis entendido. He ido muy lentito para ir calculando cada una de las variables y este pues es un buen ejercicio de inicio para ir complicándolo cada vez más. Nada más. Un saludo.